La distancia puede destruir una conexión o puede intensificarla de una forma que muy pocas personas realmente comprenden. Y hoy quiero hablarte de exactamente eso, porque hay algo que nadie te enseñó sobre la atracción, algo que va completamente en contra de lo que la mayoría de los hombres hacen cuando les gusta una mujer. Y es precisamente por eso que tantos terminan solos, confundidos, preguntándose qué salió mal. Hoy vas a descubrir cómo la distancia, cuando se usa correctamente, puede hacer que una mujer empiece a desearte como nunca antes. No estoy hablando de juegos, no estoy hablando de hacerle daño a nadie, estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la psicología real del deseo femenino y con cómo funciona la mente humana cuando se trata de atracción genuina. Así que antes de que sigamos, necesito que hagas algo por mí. Baja a los comentarios ahora mismo y dime desde qué país y ciudad estás viendo este video. Y también cuéntame esto. ¿Alguna vez notaste que alguien te interesaba más cuando no estaba siempre disponible? ¿Que había una persona que de repente se volvía más interesante simplemente porque no la tenías todo el tiempo al alcance? Quiero leerte, quiero saber tu experiencia, porque este tema no es solo teoría, es algo que vives y sientes en carne propia. Y si estás aquí por primera vez, bienvenido. Soy Laura Sepúlveda y en este canal hablamos de psicología, de relaciones, de atracción real, sin rodeos, sin mentiras y sin los consejos vacíos que encuentras en cualquier otro lugar. Así que quédate, porque lo que viene en los próximos minutos puede cambiarte la forma en que te relacionas con las mujeres para siempre. Empecemos por algo fundamental. Cuando hablamos de distancia en el contexto de la atracción, la mayoría de las personas tienen una imagen equivocada en la cabeza. Piensan que distancia significa ignorar a alguien. Piensan que significa desaparecer durante días sin dar señales de vida. Piensan que es un juego de poder, que es frialdad calculada, que es hacerle sentir a alguien que no te importa para que corra detrás de ti. Y eso no es distancia, eso es manipulación. Y la manipulación, tarde o temprano, destruye cualquier conexión real. Entonces, ¿qué significa la distancia de verdad en el contexto de la atracción? Significa equilibrio. Significa tener una vida propia que no gira alrededor de ninguna mujer. Significa no estar disponible en todo momento, pero tampoco desaparecer sin razón. Significa que cuando estás presente de verdad, y cuando no estás, es porque tienes cosas que hacer, personas que ver, una dirección que seguir en tu vida. Piénsalo así. Imagina a dos hombres. El primero responde mensajes en menos de 30 segundos, sin importar lo que esté haciendo. El primero cancela sus planes cuando ella tiene tiempo libre. El primero reorganiza su semana entera si hay una posibilidad de verla. El primero está siempre disponible, siempre pendiente, siempre ahí. El segundo responde cuando puede porque está ocupado viviendo su vida. El segundo tiene amigos, tiene proyectos, tiene pasiones que lo mueven. El segundo disfruta el tiempo con ella cuando ocurre, pero no reorganiza su existencia alrededor de los momentos en que ella está disponible. ¿Cuál de los dos resulta más interesante a largo plazo? No te estoy preguntando cuál es más buena persona, te estoy preguntando cuál genera más curiosidad, más atracción, más deseo de conocerlo más a fondo. La respuesta casi siempre es el segundo. Y esto no ocurre porque las mujeres quieran a hombres que las ignoren. Ocurre porque el segundo hombre tiene algo que el primero ha perdido. Tiene su propio centro de gravedad. Tiene una vida que existe independientemente de ella. Y eso a nivel psicológico es profundamente atractivo. Música. Cuando un hombre no gira alrededor de una mujer, cuando no pone su mundo en pausa esperando que ella lo llame o le escriba, se convierte en algo más interesante, se convierte en alguien que tiene un mundo propio al que entrar y la mente femenina de forma natural quiere explorar ese mundo. Pero espera, porque ahora viene la parte que más me interesa explicarte y es el mecanismo psicológico real que hay detrás de todo esto.
La mente humana funciona de una forma bastante predecible cuando se trata de deseo. Lo que es constante se vuelve predecible y lo que es predecible pierde intensidad. Este es un principio que no tiene que ver con el género. Música tiene que ver con cómo procesamos la información, con cómo valoramos las cosas en función de su disponibilidad. Cuando algo está siempre ahí, cuando siempre lo tenemos al alcance, el cerebro empieza a catalogarlo como seguro, como estable, como parte del fondo. Y lo que está en el fondo no genera emoción, no genera pensamiento activo, no genera deseo. Pero cuando algo no es totalmente accesible, cuando hay cierta incertidumbre, cierta apertura, cierto espacio sin llenar, la mente empieza a trabajar de forma diferente, empieza a prestar atención, empieza a generar preguntas. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no ha escrito? ¿Le importo? ¿Qué está pensando? Y en ese proceso de preguntarse, de buscar respuestas, de volver a repasar conversaciones y momentos compartidos, algo ocurre. La persona empieza a estar presente en la mente de forma activa, empieza a ocupar espacio mental, empieza a volverse importante de una manera que no ocurría cuando todo era predecible y constante. A distancia crea espacio mental y en ese espacio apareces tú, no de forma forzada, no porque hayas calculado cada movimiento como un jugador de ajedrez, sino porque has dejado suficiente espacio para que la curiosidad natural pueda crecer, para que el pensamiento pueda desarrollarse, para que el deseo tenga oxígeno, porque el deseo necesita oxígeno, necesita espacio. Puede vivir en un ambiente donde todo está completamente lleno, donde no hay ni un segundo de ausencia, donde cada silencio se rellena inmediatamente con otro mensaje o llamada. El deseo vive en el espacio entre las cosas, en el momento en que ella mira el teléfono y no hay un mensaje tuyo, en el momento en que pasa por un lugar que recuerda de cuando estuvieron juntos y tú no estás ahí para confirmarlo, en el momento en que le viene a la mente algo divertido y su primer impulso es contártelo, pero espera porque sabe que no puedes estar disponible en todo momento. Ese espacio, ese pequeño vacío de tu presencia, es donde crece el deseo de verte, de escucharte, de estar contigo. Y ahora quiero hablar del error más grande, el error que destruye todo este efecto antes de que pueda construirse y lo veo constantemente. Lo veo en hombres que tienen buenas intenciones, que genuinamente quieren conectar con una mujer que les gusta y que sin quererlo, sin darse cuenta, hacen exactamente lo contrario de lo que necesitan hacer. El error tiene dos caras, dos extremos, opuestos, que producen el mismo resultado devastador para la atracción. El primero ya lo mencionamos, la disponibilidad total. El hombre que está siempre ahí, que responde en todo momento, que hace de su tiempo y energía un recurso ilimitado para ella, que al principio puede parecer atento y considerado, pero que con el tiempo se convierte en alguien predecible, sin misterio, sin tensión, sin la energía que genera el deseo. No es que ella no lo valore como persona, es que el cerebro deja de procesarlo como algo que requiere atención activa. Y cuando algo deja de requerir atención activa, pierde su capacidad de generar deseo. El segundo extremo es igual de destructivo y es la desaparición total. El hombre que interpreta mal la idea de la distancia y decide que la solución es irse, no dar señales, dejar de responder durante días o semanas, esperando que ella lo extrañe tanto que corra detrás de él. A veces esto funciona a corto plazo, a veces genera una reacción, pero la reacción no es deseo, es ansiedad, es confusión, es el impulso de entender qué pasó. Y cuando esa confusión se aclara, cuando ella se da cuenta de que la desaparición no tiene ningún fundamento real, lo que queda no es atracción, es desconfianza. El deseo que nace de la ansiedad no es el deseo que quieres generar, porque ese deseo se apaga en el momento en que la ansiedad se resuelve, y lo que queda después es una distancia emocional que es muy difícil de cerrar. La clave, el punto exacto entre esos dos extremos, es la coherencia emocional.
Coherencia emocional significa que tus acciones tienen sentido, que no estás calculando cada movimiento para producir una reacción en ella, que tu disponibilidad o tu ausencia responden a tu vida real, a tus prioridades reales, a tu estado interno real. Cuando eres emocionalmente coherente, ella puede confiar en que lo que ves es lo que hay. No tiene que descifrar si estás jugando, no tiene que preguntarse si eres real, y esa sensación de autenticidad combinada con la libertad de que no estás encima de ella en todo momento, eso es lo que crea la combinación perfecta para el deseo genuino. No es un juego, es un estado, es ser un hombre que tiene su propio centro, sus propias prioridades, su propia dirección y que la incluye a ella en su vida de forma real, sin hacerla el único punto de referencia de su existencia. Y ahora la pregunta que probablemente te estás haciendo es, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Porque está bien entender la teoría, pero al final lo que necesitas saber es qué hacer de forma concreta. Lo primero es algo que parece simple, pero que requiere práctica real. Responde con calma, no con urgencia. Cuando recibes un mensaje de una mujer que te gusta, la respuesta automática, el instinto entrenado por el miedo a perderla, es responder de inmediato, demostrarle que estás ahí, demostrarle que le prestas atención, pero lo que esa respuesta inmediata comunica a nivel inconsciente es que estabas esperando, que tu vida estaba en pausa, que ella es la prioridad número uno sobre cualquier otra cosa que estuvieras haciendo. Responder con calma no significa hacerla esperar artificialmente, no significa calcular cuántas horas tienes que dejar pasar para parecer ocupado. Significa responder cuando genuinamente tienes un momento de calma, cuando has terminado lo que estabas haciendo, cuando puedes estar presente en la conversación de verdad, no con un ojo en el teléfono y otro en lo que sea que estuvieras haciendo. La calma en la respuesta comunica que tienes una vida, que tienes cosas que hacer y paradójicamente eso hace que tu respuesta cuando llega sea más valiosa, más esperada, más significativa. Lo segundo es no buscar interacción constante. Hay hombres que cuando les gusta a una mujer se convierten en generadores de conversación, siempre tienen algo que contar, siempre encuentran una razón para escribir. Buenos días, buenas noches, mira lo que vi hoy que te podría gustar. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estuvo tu día? Y no es que ninguna de esas cosas sea mala en sí misma. El problema es la frecuencia. El problema es que cuando tú eres siempre el que inicia, siempre el que busca contacto, siempre el que mantiene viva la conversación, ella se convierte en la receptora pasiva de tu energía. Y desde esa posición es muy difícil que desarrolle deseo activo hacia ti. El deseo activo nace cuando ella también busca, cuando ella también tiene el impulso de contactarte, cuando ella también siente que quiere saber de ti, y ese impulso no puede desarrollarse si siempre te adelantas a él. Lo tercero, y esto es quizás lo más importante de todo, es no depender de su atención para sentirte bien contigo mismo. Este es el punto donde muchos hombres fallan sin siquiera darse cuenta, porque la disponibilidad excesiva, la búsqueda constante de contacto, la ansiedad cuando no responde rápido, todo eso tiene una raíz común. La raíz es que la atención de ella se ha convertido en una fuente de validación, en una forma de confirmar que eres valioso, que eres interesante, que mereces ser querido. Y cuando eso ocurre, cuando su atención se convierte en tu fuente de seguridad emocional, tu energía cambia completamente. Ella lo siente aunque no pueda nombrarlo. Música. Hay algo en la forma en que interactúas, en la forma en que buscas su confirmación, en la forma en que reaccionas cuando tarda en responder, que le comunica que no tienes esa seguridad dentro de ti mismo. Y la seguridad interna, eso sí es profundamente atractivo. Un hombre que se siente bien consigo mismo, independientemente de si ella responde o no. Un hombre que puede disfrutar de su compañía sin necesitarla para estar bien. Un hombre que la quiere en su vida, pero que no depende de su presencia para sentirse completo. Ese hombre no necesita estrategias. Ese hombre simplemente es lo que es, y eso solo ya genera atracción. Pero hay algo, hay
Más que quiero que entiendas, la distancia solo funciona si tu presencia tiene impacto. Porque si cuando estás ahí no dejas ninguna huella, si la conversación es plana, si los momentos juntos no tienen sabor, entonces la ausencia no genera añoranza, genera alivio. Cuando estés presente, sé claro, no hables en código, no te escondas detrás de ambigüedades. La claridad en un hombre es extraordinariamente rara hoy en día y por eso mismo es profundamente atractiva. Saber lo que piensas, decirlo sin drama, estar en la conversación de forma real y directa, eso deja huella. Sé auténtico. No intentes ser la versión de ti mismo que crees que ella quiere ver, porque esa versión no tiene sustancia, tiene fachada y las fachadas se caen. Lo que permanece es lo real. Y lo real, cuando está bien en su interior, es siempre lo más atractivo. Y sé memorable, no en el sentido de hacer cosas extraordinarias o impresionantes, sino en el sentido de que cuando estás con ella estás completamente ahí, no en el teléfono, no pensando en qué decir a continuación, no calculando cómo parecer interesante, simplemente presente, curioso genuinamente por lo que ella dice, respondiendo de forma real. Ese tipo de presencia es la que crea los momentos que ella recuerda, los momentos que vuelven a su mente cuando no estás, los momentos que generan el deseo de verte de nuevo. Y ahora llegamos a la parte que más me gusta de todo este proceso, lo que ocurre en su mente cuando aplicas esto de forma genuina y consistente. Algo empieza a cambiar, no de golpe, no de un día para otro, pero con el tiempo, de forma progresiva, algo en la dinámica entre los dos se transforma. Ella empieza a pensar en ti sin que te lo propongas. Esto es fundamental. No estás ocupando su mente porque te has convertido en un problema que resolver o en una fuente de ansiedad. La estás ocupando porque eres algo interesante, algo que tiene textura, algo que no está completamente definido todavía. Te empieza a comparar con otros hombres de su vida y no lo hace de forma consciente ni sistemática. Pero cuando alguien le dice algo o hace algo, una parte de su mente traza una comparación. Y si tu energía, tu forma de estar, tu autenticidad han dejado una huella, esa comparación casi siempre funciona a tu favor. Se empieza a preguntar por tu vida. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Qué le parece interesante a él? ¿Qué le hace reír? ¿Qué lo mueve? Estas preguntas son el principio del interés real. Son el principio de querer conocerte de verdad, de querer entrar en tu mundo y empieza a recordar momentos contigo. Esos momentos que mencioné antes, los momentos en que estuviste completamente presente, en que fuiste auténtico, en que dejaste huella, vuelven a su mente. No porque los esté buscando activamente, sino porque tienen vida propia, porque resonaron de una forma suficientemente profunda como para quedarse. Y todo esto junto, ese pensamiento activo, esas comparaciones, esas preguntas, esos recuerdos, se acumula, se convierte en algo que sientes sin poder nombrarlo del todo, un impulso de buscarte, un deseo de estar cerca de ti, una atracción que no se basa en lo que has dicho o hecho de forma calculada, sino en lo que simplemente eres. La ausencia bien gestionada no enfría, intensifica. Y aquí está el punto que quiero que lleves contigo más allá de todo lo demás que hemos hablado hoy. La distancia correctamente aplicada no es una técnica que se usa durante un tiempo y luego se abandona cuando ya la tienes cerca. No es un truco de seducción, es una forma de vivir. Es el resultado natural de ser un hombre que tiene su propio centro. Cuando un hombre sabe quién es, cuando tiene dirección, cuando tiene cosas que lo apasionan y lo mueven, cuando no necesita la validación constante de nadie para sentirse bien consigo mismo. La distancia ocurre de forma natural. No la está creando artificialmente, simplemente existe porque su vida existe, porque tiene una dirección propia, porque no ha puesto su mundo entero en pausa esperando que ella se decida. Y esa autenticidad, esa solidez, esa presencia interna es lo que genera el deseo más duradero, no el deseo que nace de la confusión o la ansiedad, el deseo que nace del respeto genuino, de la curiosidad real, de querer estar cerca de alguien,
porque ese alguien tiene algo que te atrae forma profunda. El poder de la distancia no está en alejarse, está en no perderse a uno mismo, porque eso es exactamente lo que hacen muchos hombres cuando les gusta una mujer. Se pierden a sí mismos, pierden su ritmo, sus prioridades, su energía, su dirección. Se convierten en una versión de sí mismos que orbita alrededor de ella, esperando una señal, una respuesta, una confirmación de que están bien, y al perderse a sí mismos, pierden exactamente lo que la hacía interesarse en ellos en primer lugar, porque lo que la atrajo al principio no era la disponibilidad total, era la persona que veía. Música era ese hombre con vida propia, con dirección, con algo que lo hacía diferente. Mantener eso, seguir siendo esa persona a medida que la conexión crece, a medida que el interés se desarrolla, a medida que la relación avanza. Eso es lo que convierte la atracción inicial en algo que puede durar de verdad. Cuando un hombre mantiene su centro, su dirección y su calma, no necesita forzar el deseo, no necesita calcular cada paso, no necesita jugar ningún juego. El deseo aparece solo porque está haciendo exactamente lo que eres, y lo que eres es suficientemente interesante, suficientemente sólido, suficientemente real como para generar atracción genuina. No tienes que perseguir, no tienes que rogar, no tienes que estar siempre disponible para demostrar que te importa. Puedes importarte ella de forma real, puedes quererla en tu vida, puedes disfrutar genuinamente de cada momento que pasan juntos y al mismo tiempo mantener tu centro, mantener tu dirección, mantener la vida que tenías antes de que ella apareciera y que seguirás teniendo independientemente de lo que ocurra. Esa es la distancia real, no la frialdad, no el juego, no la desaparición calculada. Música la vida plena de un hombre que sabe quién es. Y te garantizo algo, cuando vives así, cuando genuinamente tienes ese centro, cuando tu bienestar no depende de la respuesta de ninguna mujer, algo en tu energía cambia completamente. Las conversaciones tienen más peso, los momentos tienen más sabor, la presencia tiene más impacto y la ausencia cuando ocurre naturalmente porque simplemente estás viviendo tu vida genera exactamente el espacio que necesita el deseo para crecer. No estoy hablando de convertirnos en islas. No estoy hablando de no necesitar a nadie o de vivir sin conexión emocional. Estoy hablando de algo mucho más matizado y mucho más poderoso. Estoy hablando de llevar a la relación una versión de ti mismo que está completa, que no necesita que ella te complete, que la elige a ella desde la abundancia, no desde el miedo, que la incluye en su vida porque genuinamente la quiere ahí, no porque tenga miedo de quedarse solo si no lo hace. Esa es la energía que crea el deseo más profundo. Esa es la energía que hace que ella se pregunte por ti cuando no estás, que recuerde lo que siente cuando estás cerca, que tenga el impulso de buscarte, que quiera ser parte de tu mundo, atracción que nace del equilibrio, deseo que nace de la plenitud, conexión que nace de dos personas que se eligen libremente, no de dos personas que se necesitan desesperadamente. Eso es lo que hemos construido hoy en este espacio, y espero que lo que hemos hablado no se quede solo como información. Espero que lo conviertas en algo real, en algo que apliques en tu vida, en tu forma de relacionarte, en tu forma de estar contigo mismo antes de estar con cualquier otra persona. Antes de irte, quiero que hagas una última cosa. Si algo de lo que hemos hablado hoy resonó contigo, si hubo un momento en que pensaste, sí, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar. Baja a los comentarios ahora mismo y escribe deseo sin perseguir. Es la forma de decirme que entendiste que la atracción genuina nace del equilibrio, no de la desesperación, no de la persecución, no de la disponibilidad total. Escribe deseo sin perseguir si comprendes que el hombre más atractivo no es el que más lo intenta, sino el que menos lo necesita. Y si no eres suscriptor todavía, este es el momento, porque en este canal seguimos hablando de todo esto,
de psicología, de relaciones, de lo que realmente ocurre en la mente de las personas cuando se trata de atracción y conexión real, sin filtros, sin teorías vacías, sin consejos genéricos. Aquí hablamos de lo que de verdad funciona y tú mereces tener esa información. Nos vemos en el próximo vídeo.